por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en particular el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, de la sección cuarta de Impuestos y Asuntos Económicos en Descongestión de Asuntos Laborales de la sección segunda de este mismo circuito judicial, ordena instalar la audiencia inicial en la causa judicial marcada con el número 2015-199, contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por Jenny Cristina Rojas Bonilla, contra la Nación, Ministerio de Salud, Protección Social, Fiduprevisora S.A., Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En la sala de audiencia se encuentran las señoras apoderadas de la parte demandante, igualmente del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Fiduprevisora S.A. A las señoras apoderadas de las tres entidades antes mencionadas les reconoceremos personería jurídica para actuar dentro del proceso en nombre y representación de cada una de las entidades mediante las cuales obran conforme a los poderes presentados en los escritos de contestación de la demanda. Bien, en cuanto al saneamiento procesal, el despacho para estos efectos informará de las principales incidencias de carácter procesal. Bien, este proceso, como es sabido, inicialmente fue repartido o fue presentada su demanda el 13 de febrero de 2015. Le correspondió al juzgado 12 administrativo de este mismo circuito, quien remitió el 2 de junio de 2015 a este despacho el expediente en cumplimiento del acuerdo CSBTA 15413 del 21 de mayo de 2015 proferido por la Sala Administrativa del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Por supuesto, este despacho 14 de julio de 2015 abocó el conocimiento del proceso. Igualmente, dentro del trámite procesal, realizó la admisión de la demanda. Posteriormente, dentro del trámite que corresponde, se hizo la notificación del expediente en el mes de febrero de 2016. Es de aclarar que a este despacho llegaron en bloque alrededor de 90 procesos, lo cual obligó a realizar una programación para no tener que una acumulación de procesos bastante fuertes, y se fueron escalonando las notificaciones en la medida en que se podía ir evacuando los procesos. Posteriormente hubo contestación de la demanda de manera oportuna por parte de cada uno de los sujetos que conforman el extremo pasivo, obviamente con oposición a las pretensiones y evidentemente con interposición de secciones previas. Y de mérito también, por supuesto. Igualmente, vencidos los términos de traslados y sin que se observara nada pendiente, se citó por auto a la realización de la presente audiencia en la fecha y hora que hoy nos convoca. El auto fue de 1 de junio de 2015, de 2016, notificado por estado del 2 de junio de esta anualidad. Así las cosas, el despacho no observa causal de nulidad o irregularidad procesal que invalide o afecte el curso del proceso. Sin embargo, le preguntaremos a las señoras apoderadas para los efectos de saneamiento procesal. Señora apoderada de la parte demandante. Señor juez, no observo ninguna anomalía que pueda invalidar
la continuidad del proceso. Gracias. Gracias, doctora. Señora apoderada del Ministerio de Hacienda. De conformidad con la decisión, muchas gracias. Señora apoderada de la fiduprevisora. Sin manifestación alguna, señor juez. Señora apoderada del Ministerio de Salud. Sin ninguna observación. Coincide el despacho con las colegas, por lo tanto autorizados nos encontramos para proseguir en audiencia pública. Bien, sobre las secciones previas hay que hacer las siguientes precisiones. Fueron propuestas oportunamente por el extremo pasivo, por los integrantes del extremo pasivo. Igualmente, estas excepciones están contempladas en el artículo 100 del Código General del Proceso y son de resolución en la audiencia inicial. Respecto de fiduprevisora, aduce fundamentalmente la falta de jurisdicción y competencia. Fundamentalmente la entidad se basa en el artículo, en la ley 712 de 2011, en la cual pues estima que las controversias originadas en aspectos atinentes a la relación laboral producto de un contrato de trabajo son de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral. Sin embargo, en este sentido, el despacho no comparte las apreciaciones de la señora apoderada o de la parte, en el sentido de que el artículo 104, numeral 4 de la ley 1437 de 2011 le asigna de manera específica o expresa a esta judicatura la competencia para tratar de estos asuntos, porque dice que la jurisdicción está instituida para conocer, además de lo que dispone la Constitución y las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos sujetos al derecho administrativos en los que estén involucradas entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa. En este caso son actos de la administración. En segundo lugar, una de los sujetos al menos tiene una relación de derecho público o al menos su composición permite decir que se califique para los efectos de la ley 1437 como entidad pública, y desde ese punto de vista, como un criterio orgánico formal, pues evidentemente podría por esa vía llegar a concluirse llanamente que esta judicatura tiene la jurisdicción y competencia, pero adicionalmente ya en el numeral cuarto se habla específicamente en los asuntos relativos a la relación legal y reglamentaria entre servidores públicos y el Estado y la seguridad social de los mismos, que es el caso que aquí nos ocupa. Por lo tanto, bajo esos dos criterios anteriormente expresados, pues es de competencia de esta judicatura, por lo tanto la excepción previa antes propuesta no es válida. Un receso, por favor. Bien, en este receso lo hemos aprovechado internamente pues para que en presencia de las partes pues miraran unos aspectos de duda o inquietud que habían surgido durante la audiencia sobre el tema de caducidad del medio de control. En este sentido, pues lo primero que hay que decir es que la caducidad enerva la posibilidad del acceso a la administración de justicia, en tanto que lo que busca es dar seguridad jurídica y que las pendencias litigiosas no sean indeterminadas en el tiempo. En ese sentido, el artículo 164 de la ley 1437 en su numeral literal D del numeral segundo establece que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene un término de 4 meses a partir del día siguiente de la notificación, ejecución, comunicación del acto administrativo.
En este evento nosotros observamos para el caso que nos ocupa que hay dos actos. El primer acto es el 2014 EE 0001 1519 del 22 de julio de 2014, expedido por la FIDU Previsora, notificado el mismo día al destinatario del acto, y el oficio 2014-110-123-3821 del 29 de agosto, emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social. El último acto fue notificado el 4 de septiembre de 2014. En estricto sentido, el 23 de noviembre operaba teóricamente la caducidad del medio de control para el primer acto administrativo. Estamos hablando de dos actos porque son dos actos de autoridades diferentes que no resuelven ningún recurso el uno respecto del otro. Por lo tanto, habrá que contar los términos de caducidad para cada uno de los actos que están siendo enjuiciados en este proceso. Así las cosas, pues teóricamente, como la demanda se presentó más adelante en el 2016, el 12 de febrero, en principio no diría hay caducidad. Sin embargo, hay que observar que el 20 de noviembre de 2014 se presentó solicitud de conciliación judicial, extrajudicial, ante la Procuraduría General de la Nación. De conformidad con la ley, esto suspende el término de caducidad por 3 meses hasta cuando se expida la respectiva acta de conciliación, o se venzan los 3 meses si es que no se ha realizado la audiencia o si es que no se ha expedido el acta por parte del procurador que atendió la diligencia. En ese sentido, lo que tenemos que observar son varias situaciones. Igualmente, la demanda, como ya hemos dicho, fue presentada el 12 de febrero de 2015. Permítanme, miro acá una situación. Es decir, recuerden que la constancia de no conciliación fue expedida el 12 de febrero de 2015. Y ese mismo día, según se me informa, no, en ese mismo día no. La demanda fue presentada el 13 de febrero, ya permítanme verifico. Encuentro acá, fue sometida a reparto el día 13 de febrero de 2015 como obra en el folio 140. Así las cosas, las cuentas no son nada complicadas de hacer. Y uno lo que observa es que no hay caducidad del medio de control, fundamentalmente porque fue presentada oportunamente la demanda. En este sentido, la caducidad se cumpliría el día 15 de febrero para el acto expedido y notificado el 22 de julio de 2014. Sobre el segundo acto, que fue notificado en septiembre, pues no hay lugar a dudas que sobre este ni siquiera operaría la caducidad, porque a octubre, noviembre, diciembre, enero y 3 meses más, teóricamente no hay operancia de la caducidad frente al segundo acto, que fue expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así las cosas, no encuentra el despacho acreditado que se hayan cumplido los 4 meses o se hayan vencido los 4 meses sin que se hubiera presentado la demanda, todo con ocasión a la suspensión de la caducidad que se ocasionó con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación como requisito de procedibilidad exigido por el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011. De manera que esta excepción también será negada. Igualmente, hay una solicitud de falta de legitimación en la causa como excepción previa, en la medida en que FIDU Previsora
no es, en su criterio, representante legal de la empresa social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento, perdón, ni empleador de la demandante. Y en su criterio dice fiduprevisora, ella simplemente administra los recursos y activos fideicomitidos para realizar los pagos a que hubiere lugar hasta que se agoten los recursos y que por lo tanto no es responsable de la legalidad de los actos expedidos en su oportunidad por la extinta entidad. Bien, lo primero que nosotros debemos analizar es que si bien fiduprevisora en últimas pues es una entidad del sector financiero que tiene unas situaciones de operación, digámoslo, dentro de su objeto jurídico previamente determinadas, pues lo cierto es que evidentemente si hay bienes fideicomitidos o recursos que hacen parte de los bienes, ella es una administradora de esos recursos. En un eventual caso de cumplimiento de una sentencia condenatoria, pues evidentemente tendrán que analizarse no con recursos propios de la fiduprevisora, en eso hay que tener claridad, porque las fiduciarias en su función, en este caso como administrador de recursos, primero su función es de medio y no resultado, y segundo, es claro que los contratos de fiducia, y aunque no se diga en el contrato de fiducia, sí lo tiene establecido el Código de Comercio, los bienes de la fiducia, los bienes fideicomitidos, son bienes separados del patrimonio de la fiduciaria, y la fiduciaria no responde con sus bienes propios por las obligaciones derivadas del fideicomiso. Entonces, por esa razón, digámoslo, está a salvaguarda el patrimonio de la fiduciaria, pero eso no significa que dentro de sus obligaciones de medio deba cumplir el fallo judicial, en tanto que en cuanto exista recursos, deberá fundamentalmente con esos recursos proveer lo necesario para el cumplimiento de la sentencia judicial. Y si no existen recursos, pues evidentemente tendrá que requerir a la autoridad que finalmente sea el liquidador, si es que todavía está en vigencia el liquidador, o finalmente la autoridad del orden nacional que finalmente deba entrar a responder por déficit o faltantes de recursos asignados a la fiducia con el fin de responder a los fallos judiciales. De no ser así, pues evidentemente es muy fácil dejar sin recursos a los patrimonios autónomos administrados en este caso por fiduprevisora, y pues de esa manera generaría una insolvencia por parte del Estado y sería una forma muy fácil de liberarse de las obligaciones que provienen de créditos judiciales. En este sentido, el despacho encuentra de que sí hay una legitimación en la causa, porque en últimas habría una orden de pago con recursos, eventualmente, en caso de una sentencia condenatoria, habría una orden de pago frente a las obligaciones, una orden de pago a la fiduprevisora para que con las limitaciones antes dichas sufrague los cargos crediticios que provienen de la sentencia. Bien, en cuanto a la cosa juzgada, manifiesta la parte que los mismos hechos y pretensiones que se tratan en esta causa judicial fueron objeto de debate en el juzgado 22 laboral del circuito bajo el radicado 2008-795. Este proceso culminó denegando las pretensiones de la demandante, decisión que fue confirmada por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral. Bien, pues uno en principio, prima facie,
pues lo que puede decir que le podría dar la razón a la parte. Sin embargo, pues hay que mirar qué fue lo discutido fundamentalmente allí. Y pues lo que está discutido teóricamente es un contrato realidad y una relación laboral de carácter privado teóricamente, que era conocida teóricamente por el juez ordinario, que normalmente conoce son de asuntos de derecho privado y creo que seccionalmente trabajadores oficiales, si no estoy mal, si la memoria no me falla. Pero los casos de empleados públicos no. Empleados públicos son de conocimiento y los de seguridad social, integral, pensiones, salud y estos temas, los conoce el juez de lo contencioso administrativo. Ahora, dice el Tribunal Superior lo siguiente: la eventual relación que podría ligar a la demandante con la empresa social del Estado demandada no se origina en un contrato de trabajo, sino en una relación de carácter legal y reglamentaria cuyo conocimiento ha sido adjudicado por disposición del legislador a la jurisdicción contenciosa administrativa. Ese fue el fundamento para negar. La verdad es que, con todo el respeto del honorable tribunal y del homólogo juez laboral del circuito, esto es una manera muy elegante para no declararse inhibido. Realmente lo que ha debido hacer la jurisdicción laboral era inhibirse, inclusive ha debido decretar era la nulidad del proceso de lo actuado y remitirlo al juez contencioso administrativo y no querer eludir su responsabilidad de no haberse dado cuenta de un error que cometió tanto en primera como en segunda instancia y ese qué efecto tiene, el haber obligado al hoy demandante a presentar una nueva demanda. Yo creo, y perdónenme, me estoy metiendo en algo que no es, pero parecería que eso hubiera sido objeto de una acción de tutela. Ahí evidentemente hay un yerro mayúsculo de la judicatura ordinaria, porque no era lógico que el demandante viniera nuevamente ante la Administración de Justicia con un nuevo proceso. Entonces, lo que les dio fue pena, no decir que se inhibían. Entonces, pero como eso quedó por sentencia que hace tránsito a cosa juzgada, y yo tengo que ser obediente de la cosa juzgada, pues evidentemente esta cosa juzgada es muy relativa porque lo que contiene es un fallo inhibitorio, sinceramente. En el fondo lo que hay es un fallo inhibitorio. Y pues evidentemente lo que le dijeron: no somos competentes, no podemos tratar el asunto de fondo, y por lo tanto al no poder tratar el asunto de fondo no hay cosa juzgada para este despacho en cuanto a la materialidad del objeto de lo que se trata. Y por lo tanto no hay cosa juzgada en estricto sentido y por lo tanto se negará la excepción de cosa juzgada. Bien, Ministerio de Salud y Protección Social, falta de legitimación en la causa por pasiva. Bien, en este sentido la señora apoderada de la parte demandante indica que el Ministerio de Salud no puede responder por los actos de un tercero, en este caso la empresa social del Estado, Luis Carlos Garland Sarmiento, porque no tuvo participación en la toma de las decisiones. Bien, es de anotar para el despacho que el decreto 1750 de 2003, artículo 2, regulan las empresas sociales del Estado como una entidad de derecho público de categoría especial, pública, descentralizada del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio adscritas al Ministerio de Protección Social o al Ministerio de Salud y Protección Social. En este sentido, el despacho recaba sobre el contenido de la sentencia C665 del 8 de junio de 2000, magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo. Pues evidentemente, a pesar de que obviamente la S. Luis Carlos Galán tenía una personería jurídica propia, patrimonio propio, régimen jurídico inclusive especial en materia de contratación, ¿cierto? Pues ella no es una rueda suelta dentro del Estado, así de sencillo. Y están sujetos a un control de tutela, control administrativo, no jerárquico necesariamente, un control político y una suprema dirección del órgano del cual están adscritos. De manera que el órgano del sector
será el Ministerio de Salud. En este sentido, entiéndase que es una entidad descentralizada por servicios, hace parte de la estructura del Estado colombiano, y vuelve y se insiste, tiene un control de tutela, más no jerárquico, y tiene un control político, y está sometido a las políticas del sector salud, que traza fundamentalmente el Ministerio del Ramo. De manera de que sí hay una injerencia, sí hay una relación de actividad, y evidentemente, pues, si uno está liquidando una empresa social del Estado, pues esa liquidación de una empresa social del Estado, que no está como órgano máximo y supremo de la administración pública, sino que está sometido a otros órganos como los ministerios, que sí son los que trazan las políticas públicas, que sí son los que las proyectan, que sí son las que las instruyen para que el señor presidente con el ministro del ramo y los jefes de departamento administrativo, según el caso, pongan en práctica la política, pues no se puede extraer el Ministerio de Salud de que esas políticas no lo toquen, no hayan sido trazadas por el Ministerio de alguna manera. Ahora, pues finalmente quien suscribió el contrato de liquidación con la empresa social del Estado Luis Carlos Galán fue el Ministerio de Protección Social o el Ministerio de Salud en su momento. De manera de que, digámoslo, hay una relación también ya más directa que el simple control de tutela que pueda tener la entidad, el ministerio frente a estos casos. Y evidentemente si uno firma el contrato de liquidación, pues es en obedecimiento de las políticas mismas que traza, pero no solamente eso, también lo es porque hay unas condiciones para reconocimiento de pasivos, para la gestión a la que está limitado el agente liquidador y fundamentalmente pues toda la actuación que debe hacer. Entonces, por esa relación que es más directa, independientemente de que no hayas pedido el acto administrativo, no, sí es pedido acto. ¿Quién es pidió? Sí, el ministerio es pidió acto, porque finalmente uno de los actos demandados es ese. Entonces, o rectifíqueme, señora apoderada de la demandante, uno de los actos que se están demandando, por favor. Efectivamente, señor juez, uno de los actos administrativos que se están demandando es uno emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Bien, entonces, pues evidentemente, desde ese punto de vista también se convoca al ministerio. Uno no puede decir que firma un acto, pero que no es responsable del acto. Otra cosa es que de los recursos del Ministerio de Salud, en caso de que sea próspera la demanda, tenga que sufragar. Eso ya es distinto. Obviamente habrá que mirar la legalidad de las manifestaciones que expuso el Ministerio de Salud en su momento. Y el hecho de que esté vinculado a este proceso no le significa automáticamente su responsabilidad, pero claro, firmando un acto puede tener hasta razón en sus manifestaciones y de pronto el acto se puede teóricamente mantener, pero si lo que reclama el demandante está a cargo de alguna entidad del orden nacional desde el punto de vista presupuestal, pues se dará la orden a quien corresponde. Entonces, desde ese punto de vista no se accede a la excepción previa. Bien, hay también otra excepción de inecta demanda, porque pues no se entiende, dice en el criterio de la parte demandada, que no hay una argumentación o explicación en el nivel de la demanda y el desarrollo del concepto y los cargos de violación, y que de una u otra manera se pretenden revivir términos judiciales a través del derecho de petición. Bien, en este sentido recuerdo que el artículo 103 de la ley 1437 de 2011 ha establecido que el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo hoy está compasada con los derroteros
de la Constitución Política, a diferencia del Decreto 01 de 1984, y del Estado social, constitucional y democrático de derecho. Y en este sentido le impone a la jurisdicción que su objeto es la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico. Entonces, al tener la garantía efectiva de los derechos de quienes intervienen o que quienes actúan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es claro que se debe poner en igualdad de armas a las partes, ¿cierto? Pero también hay que observar el contexto de quien actúa, a pesar de que actúe tanto como demandante o como demandado, con apoderado. Pero la verdad es que aquí estamos ante una liquidación de una entidad que no quiero decir que es fantasma, porque finalmente se tendrá que identificar quién es el responsable, inclusive si no está aquí vinculado, pues lo vincularemos. Pero lo cierto es que eso genera una dificultad muchas veces para identificar quién es el responsable. Y prácticamente a la parte y a su apoderado le toca hacer un seguimiento más allá del seguimiento normal del que produce el tener una parte demandada que esté vigente como persona jurídica, como sujeto de derecho público. Entonces, no quiero decir que estemos peleando contra fantasmas, o si no, aquí las doctoras no estarían. Obviamente, sin ser excesivamente generoso, pero tampoco excesivamente crítico, pues evidentemente puede que a uno no le llamen la atención ciertas demandas, pero no quiere decir que la demanda carezca de racionalidad, ni de proporcionalidad en sus hechos, ni en sus fundamentos de derecho, ni en sus conceptos de violación, y pueden ser cortos. Lo cierto es que al juez se le impone un deber como director del proceso, y que es la interpretación integral del libelo de la demanda, no solamente en unos aspectos, sino en todos los demás. Y por lo tanto, el despacho lo que no intuye, sino concluye, es que evidentemente con la lectura de los hechos, las disposiciones violadas, el concepto de la violación y los cargos, independientemente de que sean cortos o no, encuentra que no existe una inepta demanda. Que se podrá exigirle al juez una mayor lectura, es otra cosa, pero no es ininteligible, ni incomprensible, ni contradictoria la demanda presentada. Y pues evidentemente, si se está discutiendo la relación laboral, pues llámesele o no contrato de realidad o existencia de la relación laboral, llámesele con el nombre que sea, pues evidentemente la parte demandante tiene el derecho de acudir ante la jurisdicción e inclusive mejorar los argumentos que hubiera propuesto ante la administración para obtener el pedido de sus súplicas, sin que esto genere nuevos hechos. Simplemente lo que está poniendo de presente es una mejora de argumentos, y en ese sentido ni hay inepta demanda, ni hay un quiebre del derecho de defensa, ni el debido proceso, ni el no agotamiento de los recursos que son obligatorios ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En cuanto, por lo tanto, se negará la excepción previa de inepta demanda. En cuanto a la excepción previa propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de falta de legitimación en la causa, la parte demandada dice que no es la entidad responsable de pagar las acreencias reclamadas por la actora, toda vez que no ha tenido ni tiene ningún tipo de vínculo laboral con la demandante. Pues es innegable que inclusive el Ministerio de Hacienda pertenece a otro sector de la actividad estatal. Ninguna relación tiene en principio el Ministerio de Hacienda con las actividades del Ministerio de Salud, ni con la S. Luis Carlos Galán, más sino por el tema presupuestal. En ese sentido, el artículo 32, parágrafo segundo del decreto 254 de 2000 del régimen de liquidación de entidades públicas del orden nacional, dice que cuando haya insuficiencia de recursos
para atender la liquidación, las obligaciones laborales estarán a cargo de la entidad o la nación, de la nación o de la entidad pública del orden nacional que se designe en el decreto que ordene la supresión y liquidación de la entidad. Obviamente, en este caso, si ya tenemos una entidad supremamente liquidada o en total estado de liquidación y con cuentas finales, pues recuerden que esto es un crédito judicial si se reconoce en la sentencia, por lo tanto es la nación y quien tiene recursos para disponer de ellos será el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y eso es desde el punto de vista de contingencias existentes, y este proceso es una contingencia programable dentro de los cargos de la nación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, si hay insuficiencia de recursos del fideicomiso de los bienes del fideicomiso administrados por la fiduprevisora, pues en últimas será sufragado teóricamente, si a ello se llega, por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Creo que no hay más excepciones por resolver, doctora. Si hay otra prescripción. Doctora, listo. La prescripción, gracias doctora por recordarme, si bien está propuesta, pero para determinar la prescripción debemos determinar primero si el derecho procede. Entonces, por lo tanto, como no conocemos si el derecho que aquí se reclama es un derecho que le asiste a la parte demandante, pues digamos lo que en principio por economía procesal y por conexidad de la materia que nos ocupa, trataremos el tema de la prescripción en la sentencia de fondo. Obviamente, pues si hay audiencia inicial en donde dictemos la sentencia o el sentido del fallo, lo trataremos allí. Por lo tanto, no, señora apoderada del Ministerio de Crédito y Hacienda Público, no le quiero trasladar, o mejor dicho, no quiero olvidarme de su argumento ni de lo importante que puede ser el argumento, pero sí le pido que en su momento procesal nos lo vuelva a poner de presente para que no se pase por alto. Y por supuesto, dejemos la constancia, por favor, señora secretaria, en acta de la intervención de la señora apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿No hay más excepciones que nos falten, doctoras, que se me estén escapando? No. Si no hay más excepciones, ¿hay algún comentario a la presente, doctoras? Doctora, por favor. Doctor, para interponer recursos. Doctora, cuéntenos, por favor. Gracias, doctor. En representación de la entidad, la fiduciaria, la previsora S.A., como vocera del patrimonio autónomo de remanentes de la S. Luis Carlos Galán, me permito interponer recurso de apelación frente a la decisión adoptada por el despacho en cuanto que no tuvo en cuenta la excepción de caducidad propuesta por mi representada por los siguientes argumentos. Establece, señor juez, que efectivamente la parte demandante atacó el acto administrativo que dio respuesta a mi representada en el 2014. Respecto a ese tema, tenemos que aclarar que mi representada nos pide actos administrativos porque ella solamente emite comunicaciones, puesto que no es una entidad de la cual deba expedir esos actos administrativos debido a su calidad y en la cual actúa como una entidad de carácter comercial. Igualmente tengo que aclarar al despacho que el demandante está haciendo referencia a unas comunicaciones del 2014 cuando lo que debió haber atacado era el acto administrativo, que lo tengo aquí en mis manos, el 001 de 2014, que fue la respuesta a las acreencias laborales que él solicitó en su momento, y en donde en el anexo 240 en el anexo 425 aparece la señora aquí demandante, Jenny Cristina Rojas Bonilla, como notificada por edicto, en donde le rechazaron las acreencias presentadas oportunamente, que se encuentran señaladas en el anexo 1 que tengo aquí en mis manos y que procedo a anexar al despacho, y que resolvió las acreencias laborales negándoselas efectivamente. Sí, se la anexo, pero si nos permite dejar copia para nosotros en... Doctora, hay un tema. Sí. Yo ya soy solamente competente para resolverle la apelación, Sí, si se concede el recurso. El Sí, tema es que
Esas pruebas deben haber sido presentadas teóricamente cuando propuso las excepciones previas. Sí, claro. Y ahora me está formulando un tema distinto de ineptitud de demanda. O sea, me está tomando un tema de ineptitud de demanda que... o sea, me está presentando un tema de caducidad y me está diciendo la parte demandó unos actos que no eran demandables y por el contrario ha ido a demandar otros actos. Sí, Eso en el es, acto del 2007, doctor, o sea, porque ella salió en el 2007. Doctora, el tema es muy sencillo. El tema es que eso ha ido a ser objeto del tratamiento de secciones previas, pero efectivamente propuesto. ¿Sí? Entonces, yo me puedo pronunciar única y exclusivamente sobre lo que a mí me propusieron, ¿en dónde? En el escrito con que usted contestó proponiendo excepciones previas. Entonces, y en esa oportunidad es que usted tiene la posibilidad de presentar excepciones previas y presentar las pruebas. Yo en este momento no puedo convalidar pruebas porque evidentemente había un límite específico y tampoco puedo oír nuevos cargos que no tengan, si tienen que ver con la caducidad, perfecto, pero yo no he tratado el segundo tema que usted me está diciendo porque es que no estaba en las excepciones previas. Entonces, al no estar en las excepciones previas, incluir un recurso de apelación sobre aspectos que no fueron tratados en la instancia, pues ya me pronunciaré sobre ello, pero por supuesto, muy respetuosamente le hago este comentario para efectos de tener en consideración lo que efectivamente fue propuesto como objeto de las excepciones previas, doctora. Gracias. Gracias, señor juez. Igualmente este documento lo estoy adjuntando a título informativo para que se tenga en cuenta porque en su momento pues no lo tenía en mis manos y por lo tanto no se pudo incluir. Pero sí es importante que se tenga en cuenta a título informativo, como lo estoy diciendo, dentro del material probatorio, si así lo considera ya el tribunal en su momento cuando vaya a resolver la apelación de este auto en respecto de la caducidad, por cuanto que no se puede dejar por fuera también la realidad de los hechos y la defensa de mi representada respecto de estos temas. Entonces, si bien este documento sobrevino posteriormente y no se pudo anexar con la contestación de la demanda, se está anexando de manera informativa para que se tome la decisión correspondiente respecto al tema de la caducidad, si es el caso. Bien, doctora. Se le concede el uso de la palabra para descorrer el traslado. ¿Quién más va a poner a apelación? ¿Apelar también? Magnífico. Entonces, no sé si van a coadyuvarlo en el mismo sentido o tienen otros motivos. No, lo que ustedes consideren, claro, están en el ejercicio del uso de la palabra y el derecho de defensa. Qué pena. Su señoría, yo sí me permito presentar recurso de apelación frente a la excepción de inepta demanda que propuso mi defendida, toda vez que es importante precisar que el apoderado pretende arropar, como ya lo dije, una realidad jurídica con una apariencia falsa, pues se desprende la intencionalidad de revivir términos judiciales a través del derecho de petición de los actos administrativos ya citados en esta audiencia, de las comunicaciones, que no constituyen actos administrativos. El acto administrativo que se debió demandar es, como ya lo señalaba la apoderada de la FIDU previsora, es el RCA 001. En su anexo 1 podemos ver que ya está resuelto a la señora Jenny Cristina Rojas. Pues por lo tanto me permito presentar recurso de apelación señalando que, ya como lo ha sostenido varias veces el tribunal, ha estimado que esta acción temeraria es aquella que vulnera el principio constitucional de la buena fe y por tanto ha sido entendida como la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso. En estos términos me permito presentar recurso de apelación y posterior anexar para que sea trasladado al honorable tribunal el anexo y de la resolución. Gracias, doctora. Señora apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, doctor. En representación de la entidad que hoy me tiene acá en atención de representarla, me permito manifestar
que teniendo en cuenta en los hechos determinados y suscritos por el demandante, que mediante el decreto 1750 del 2003, por medio del cual fue cedido el Instituto de los Seguros Sociales y que varias empresas del Estado, entre ellas se crearon como la S. Luis Carlos Galán Sarmiento, el demandante desde este momento tenía conocimiento que al momento en que se creó la S, se determinó en el decreto que los trabajadores vinculados a dicha empresa ostentarían la calidad de empleados públicos, salvo los que sin ser directivos, desempeñando funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, tenían la categoría de trabajador oficial. Siendo así, y teniendo en cuenta que esto se determinó dentro de la cápite de hechos presentados por el demandante, anado lo anterior, quisiera resaltar que también el demandante dentro de sus hechos manifiesta que en el 2008 presentó la demanda en la jurisdicción ordinaria laboral, en la cual, como ya lo estudió este despacho, cuando estudió la excepción de cosa juzgada, no le asistió, no entraron, según el despacho, a determinar de fondo si la persona le acabía o no el contrato laboral. Quisiera resaltar que desde ese momento el demandante tenía claro que ostentaba la calidad de empleado público. Aunado a lo anterior, mediante la resolución 001 de fecha del 17 de diciembre del 2007, en el numeral 425 se puede evidenciar que al demandante sí se le estudió de fondo su situación jurídica, es decir, que tuvo el momento para presentar y reclamar lo que aquí hoy nos trae y en la cual se le resolvió de manera negativa. Esto se notificó por edicto, el demandante tuvo conocimiento y tan es así que se asistió a la jurisdicción ordinaria laboral. Desafortunadamente, para los hechos, para el demandante, en la fecha en que terminó su contrato y demás, y si miramos a la fecha en que interpone las nuevas solicitudes ante la entidad de la fiduprevisora y ante el Ministerio de la Protección Social, es evidente que lo que está intentando hacer con esos actos administrativos es revivir términos que ya conocía y que pues no sería viable que en estos momentos se le permitiera agotarlos. Por tal razón, solicito respetuosamente que se coayudo la solicitud de apelación respecto a la excepción de inepta demanda propuesta por el Ministerio de la Salud y Protección Social y en relación con la caducidad propuesta por el Ministerio propuesta por Fiduprevisora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien, señora apoderada de la parte demandante, se le concede el uso de la palabra para discorrer la... ¿Qué pasó, doctora? ¿Cómo es que no entendí, doctora? No, de una vez, doctora, todo tiene, o sea, la señora apoderada quiere del Ministerio de Hacienda y Crédito Público quiere adicionar su demanda, oiga esto, perdón, su recurso de apelación frente a la causal frente a la negación de la excepción previa de falta de legitimidad en la causa. Doctora, por favor. Muchas gracias, doctor. En atención a la decisión tomada en este despacho respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el ministerio que represento, me permito interponer recurso de apelación, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, en el despacho nos vincula de manera oficiosa, es claro que dentro de las condiciones frente a las cuales se vincula este ministerio, se entiende que el Ministerio de Hacienda es quien debe responder en dado caso de una eventual condena por los valores que así se den, lo que considera este ministerio que es totalmente erróneo, pues porque el Ministerio de Hacienda, como ministerio, no como ministerio, sino como tramitador ante el Congreso de la República, presenta el proyecto presupuestal general de la Nación en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 4172 del 2009. No asume obligaciones de carácter individual y, por lo tanto, el giro de los dineros definidos para cada órgano del presupuesto no implica satisfacer las pretensiones de la demandante, sino únicamente pagar pasivos y contingencias de las entidades liquidadas en forma de que lo hubiera establecido el liquidador en el contrato de fiducia. Es
frecuente ver que en muchas de las acciones jurisdiccionales que contra las diferentes entidades del Estado se suelen interponer, se incluye como demandado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la aparente y supuesta creencia de los demandantes que así aseguren el respaldo económico de los eventuales resultados favorables del proceso que les puedan significar. Desconociendo la reglamentación que en materia presupuestal contiene el decreto 111 del 96, Estatuto Orgánico del Presupuesto, en donde claramente se señala que los órganos de la administración que los conforman y las obligaciones y responsabilidades que debe tener cada cual con sus respectivas apropiaciones. Como se desprende de lo dispuesto en el órgano del presupuesto, el hecho de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, prepare el proyecto de presupuesto... Perdón, doctora, ¿no es más fácil que me reitere los argumentos del escrito de secciones? Ya, doctor, es que esta Sí, parte la porque, considero pues, importante mencionar. evidentemente, pues, sobre esos argumentos ya me pronuncié, entonces si usted quiere, más bien, porque estamos también corridos de tiempo y tengo otra audiencia creo que con ustedes, entonces, para abreviar, sin desconocer su derecho de defensa. Muchas gracias, doctor. Entonces, continuando, reitero que el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, prepare el proyecto de presupuesto. No quiere decir que este ministerio deba responder por todas las obligaciones que eventualmente puedan surgir a cargo de la Nación. Por tal razón, solicito respetuosamente al honorable tribunal que que modifique la decisión tomada por este despacho y en su lugar declare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva a la entidad que represento. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora, señora apoderada de la parte demandante, le concedo el uso de la palabra para que descorra las argumentaciones hechas por las señoras apoderadas en el recurso de apelación interpuesto parcialmente, porque no fue contra todas las excepciones previas. Caducidad, falta de legitimidad en la causa, fundamentalmente. Doctora. Muchas gracias, señor juez. Primero que todo, quiero manifestarle al honorable tribunal que me encuentro de acuerdo con lo manifestado por el señor juez de primera instancia en cuanto a que, respecto a la excepción de inepta demanda, las apoderadas aquí presentes traen a colación documentos que no fueron aportados con la contestación de demanda, oportunidad precisa para llegar dichos documentos y para proponer dicha excepción en debida forma. En ese sentido, respecto a la resolución que manifiestan, mediante la cual le fue resuelta la situación laboral a la señora demandante, quiero manifestar que, sin embargo, que dicha resolución debió ser notificada en debida forma y que a la fecha no tenemos conocimiento, o por lo menos la demandante no tiene conocimiento de que esta resolución le haya sido notificada, excepto los actos administrativos que se están demandando dentro del presente proceso. Respecto a la excepción de caducidad, como también se manifestó dentro de la misma audiencia, se hizo el conteo de términos correspondiente y se logró establecer que dentro del proceso no operó la excepción de caducidad. Teniendo en cuenta que los actos administrativos demandados, la solicitud de conciliación y la demanda se estableció dentro de los 4 meses correspondientes y que legalmente están establecidos para este proceso. En cuanto a la falta de legitimidad en la causa por pasiva, excepción propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se quiere manifestar que, si bien es cierto, este ministerio no es directamente el que tiene que reconocer las acreencias y derechos reclamados por la demandante. En el efecto, lo que se está demandando, a quien se está demandando es a la nación, y en su efecto, si no se llegasen a contar con el suficiente presupuesto para el pago de las acreencias que se llegase a condenar, deberá ser este ministerio el que deberá tener una partida presupuestal para poder cancelar estos derechos. Bajo estos argumentos, le solicito al honorable tribunal que confirme la decisión que se profirió en primera instancia. Gracias, señor juez. Bien, muchas gracias. Yo simplemente, antes de conceder el recurso, quiero hacer un comentario. Si esto era así, pues las respuestas eran muy sencillas. Usted se lo resuelto en decisión de tal fecha. Y aquí, en los actos que están acusados, nada dicen de eso. Entonces a uno, perdóname, pero a uno como juez sí le queda muy difícil tratar de casi que adivinar qué es lo que está sucediendo. Y hay un tema muy claro de que
Las partes deben presentarse con todos sus medios probatorios en el momento y proponer sus debates jurídicos, tanto como demandante y como demandado, y pues creo que yo estoy sinceramente decidiendo sobre lo que hay acá. Si a mí los actos no me están refiriendo de ninguna manera a otros actos en los cuales ya había habido decisión. Entonces, por esa razón el despacho no observa ninguna relación con lo que ustedes están diciendo, que para mí es novedoso. Pero, y fuera de eso, no solamente novedoso, sino que no está dentro del elemento de la defensa. Y si estamos hablando del año 2007, hoy estamos 9 años después. Entonces la Administración de Justicia simplemente, en este caso de este titular, se ve un poco sorprendida con hechos pretéritos que debían de ser de conocimiento. Ahora, cuando los que respondieron en el 2014 respondieron, se tenían que haber asesorado, mirado qué era lo que estaba pasando, más si es un proceso de liquidación tan delicado, y pues no veo en los actos que me mencionen esos actos que ustedes me están diciendo. No me dicen anestesia lo resuelto, o esto ya fue decidido, o señor, usted está reviviendo términos. Y a mí se me presentan esto como actos individuales. Simplemente quiero hacer esa acotación porque yo no soy el juzgador de segunda instancia. Pero sí quiero decirles que para mí como juzgador es un elemento de sorpresa luego de 9 años. Entonces, si uno en 9 años como entidad no tiene claro eso, pues bueno, algún día habrá que clarificarlo, pero en su debida oportunidad procesal y no en este momento para mí. Ni siquiera en las excepciones fue planteado de esa manera. Entonces, también yo tengo que garantizar el debido proceso de la parte demandante y el de ustedes también. Entonces simplemente dejo esa respetuosa acotación. No sé qué irá a pensar el tribunal, mi superior funcional, que está en toda la libertad de hacerlo, y pues evidentemente yo no puedo recibir pruebas en audiencia, me prohíbe el artículo 29 constitucional. No es esta la oportunidad para recibir pruebas, de manera de que en garantía del debido proceso, artículo 29 constitucional, no accederé al recibo de ninguna prueba de carácter documental en esta audiencia. Un receso. Concédase el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ahora bien, en este sentido, revisando el artículo 212, no encuentro algo que permita apoyar el recibo de pruebas en este momento. Ahora, las personas tienen que fallar evidentemente con las pruebas que había al momento de decidir. ¿Sí? Bien. En consecuencia, concédase el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la decisión tomada en audiencia pública, para lo cual se solicita a la Secretaría del Despacho que lo remita de forma expedita ante dicha corporación. A las señoras apoderadas, muchísimas gracias, y unos minutos más para redactar el acta, y bueno, ya seguimos en la otra audiencia que creo que también es con ustedes. Muchas gracias.